No se ha conectado. Bueno, pues mientras los otros traten de conectarse, pues nosotros podemos empezar. ¿Qué Sí, capítulo hermano. les tocó a ustedes, hermano? Hermana Ana, ¿qué le tocó, el 3 o el 4? El 3. Y hermano Manuel, ¿también el 3 o el 4? El 3, hermano. El Ah, capítulo ok. 3. Ah, bueno. Entonces, nos va a faltar alguien para ayudarnos con el 4 si no se conectan aquí ahorita. Pero nosotros vamos a comenzar con oración y pedir al Señor dirección para empezar y esperemos que de aquí a unos minutos más, a la media hora, se conectan algunos otros que les tocó el 4 y le damos en eso. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este libro. El libro de Ruth es un libro hermoso, Señor, con mucho que nos enseña la historia, Señor, de cómo llegó tu siervo David, cómo llegó el linaje real a través de historias en pueblos pequeños, pueblitos que incluso diríamos, pues, ¿qué tiene un pueblo como Belén que ver con la historia de todo el mundo? Y sin embargo, aquí estamos viendo un ejemplo de un pequeño pueblo siendo usado a escala mundial. Señor, no debemos olvidar, por lo tanto, Señor, que tú puedes usar lo pequeño, lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, Señor, en estos mismos campos que nosotros vamos a estar estudiando. Encontramos que en unas generaciones va a estar Isaí como el encargado y él va a tener ahí a su hijo David y en estos mismos campos alrededor de ellas va a estar David cuidando ovejas y más adelante en la historia, Señor, sabemos que llega José y María buscando alojamiento, buscando dónde se pueden quedar y no van a hallar lugar en ningún mesón y van a terminar en una cueva en estos mismos lugares, Señor. Van a salir ángeles y van a anunciar, Señor, la llegada del Rey, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres, dice tu palabra, gloria a Dios en las alturas, Señor. Entonces, viendo eso, no se nos debe olvidar la grandeza de cómo tú usas lo pequeño. Pido, Dios, que tú des sabiduría, Señor, a los que van a exponer, Señor, y que podamos todos comentar y aprender más en estos capítulos, Señor, conociendo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos, Dios, estar sujetos a tu autoridad en la hora de leer tu palabra, en la hora de estudiarla, Señor. Queremos ser lo más preciso posible en el estudio, Señor. Corrige si hay algo que necesitamos corregir y dirige, Señor, hacia lo que tú quieres lograr, Señor. Que no nos olvidemos de que este libro de 4 capítulos tiene verdades que pueden transformar vidas, Señor, porque tienen un impacto no solamente en todo el mundo, porque ahí viene el Salvador de Belén, de Efrata, pero porque en esta historia que estamos viendo va a impactar la eternidad misma, Señor, los sucesos que van a salir de ahí. Y a nosotros nos puede impactar también. Gracias, Señor, te doy por los que están. Pido, Dios, que pronto llegan más y que podamos hacer lo que habíamos pensado hacer este día. Para tu honra y gloria te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Muy bien. Pues lo que pienso hacer es esto. Si nadie conecta de los que les tocó el capítulo 4, podemos exponer 2 veces, los dos pueden hacer un breve exposición del, ahí está Erenio, a ver qué nos dice él de qué capítulo tomó, pero vamos a poner a uno de los dos a exponer y luego vamos a comentar 15 20 minutos máximo y vamos a hablar del capítulo 3 algunas cosas de preguntas y aún cosas que yo digo, bueno, yo no sé las respuestas a las preguntas que voy a hacer al 100 pero entre varios podemos profundizar en nuestro conocimiento también. Y luego, primero Dios, vamos a hacer lo mismo en el capítulo 4 y cerrar este estudio sobre Ruth. Eh, un volado, voy a aventar un volado, una moneda. Primero las Dice mujeres. le damos, dice la hermana primero. Eh, iba a decir lo que dice la Biblia sobre
el echar las suertes está en las manos de Dios, así que No sea que mi hermana Anita sea feminista y luego. No, sí, mejor hay que echar suertes. No, pues no soy hermano, feminista, pero si quieren echamos suertes. cede el lugar, hermano. Usted entonces le toca, ayúdanos con 15, 20 minutos del capítulo 3. Sí, hermano. Pues hermanos, yo hice un bosquejo y le puse por nombre como título Pasión por un esposo. Ese es el título que lleva. A manera de introducción, nosotros sabemos, inicialmente y ante el peligro de una desintegración familiar total. Entonces, Noemí experimentó amargura, todos sabemos que experimentó amargura y ella ya no quería que le llamaran Noemí, sino que le llamaran Mara. Entonces hubo un desaliento tan grande que ella, ella, ella se reprimió, se quedó quieta, no quería actuar, ¿no? Entonces, ahí en ese desaliento, Ruth le pide que la deje actuar. Entonces, el primer punto que quiero tratar de este tema, hermanos, es el del desaliento a una esperanza restauradora. Y escogí del versículo 1 al 4. Todos vemos que Noemí tuvo un despertar espiritual y que se interesó en buscar el bienestar de la familia. En el versículo 1 ella empieza a idear un plan, una estrategia de manera de bendecir a Ruth para que su familia pudiera restaurarse, ¿no? Entonces ella en ese despertar le empieza a dar instrucciones, indicaciones a Ruth. Entonces, ella sabe perfectamente que, que uno de los parientes es el que las podía redimir. Entonces, ella le da indicaciones de cómo tenía que prepararse, qué es lo que tenía que hacer para poder acercarse a ese varón. Como punto número 2, vemos el compromiso y la acción de obediencia. Un compromiso y acción de obediencia le puse. Entonces, ahí lo vemos como Ruth se somete. En el versículo 5 y en el versículo 6, vemos cómo Ruth se somete en obediencia a su suegra. Y hay una frase muy especial a donde ella menciona, ¿sí? Haré todo lo que tú me mandes, ¿sí? Entonces, esa fue una manifestación de fe, aún a pesar de que podía suceder un desenlace muy vergonzoso. Pero esa obediencia de sometimiento es algo muy especial. En el punto número 3, yo detecté una reacción, una identidad y una lealtad familiar del versículo 7 al versículo 14. Sí, algo muy especial que vemos ahí, como ella se acerca al varón y se postra a sus pies como símbolo de respeto, hermanos, ¿sí? Ahí vemos algo muy importante, que ella no iba en busca de una relación sexual. Ella se postra a sus pies, dice el versículo 8, se postra a sus pies, y eso nos da hincapié que ella no iba en busca de una relación sexual. En ese despertar del varón, en ese despertar, él nota que hay alguien a sus pies, ¿sí? Y la primera pregunta que él hace es: ¿quién eres? ¿Quién eres? Entonces, Ruth responde y dice: yo soy tu esclava, yo soy tu esclava, ¿sí? Y ella manifiesta otra frase importante a donde dice: extiende tu capa sobre tu sierva, extiende tu capa sobre tu sierva. Esta es una costumbre judía
de manera de manifestar el deseo de contraer matrimonio. Y nos remite al libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 8. Ahí vamos a ver cómo se desarrolla. Lo voy a leer, hermanos. El Ezequiel, capítulo 16, versículo 8 dice, cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Entonces, aquí lo grandioso es cómo Ruth adquirió ese conocimiento, esa preparación de su suegra Noemí. Eh, Entonces, allí algo grandioso es que vos reconoce la lealtad amorosa y la fama de Ruth en el versículo 10 y 11. O sea, lealtad amorosa significa que no se fue a otro lado, no tenía intereses de buscar un hombre rico, sino la fama de Ruth no nada más era conocida por vos, sino por todo el pueblo, lo que le hizo llamar mujer virtuosa. Entonces, al punto de que vos pronuncia una frase que pudiera ser un juramento, a donde dice, vive Jehová. Entonces, esa es una manifestación de un juramento en posición de redimirla. Entonces ahí vemos cómo él la honra, cómo la protege y cómo bendice su descanso, porque en ese respeto le dice, acuéstate, ¿sí? Y mañana te irás de aquí, ¿no? Este, entonces en el punto número 4, hermanos, vemos la bendición y la gracia y una gracia con promesa. Esto específicamente está en el versículo 15. El versículo 15, el versículo 15 dice de la siguiente manera. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndole ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. En, 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 en este punto vemos la bendición y esa gracia con promesa. Entonces es una manifestación anticipada, ¿sí? Para sostener su promesa, ¿sí? Lo que podía interpretarse como un pago inicial, algo en garantía, algo en garantía. Entonces, y otra cosa importante, que ella recibió el doble de lo que había recibido en el capítulo 2, versículo 17. Entonces, el doble de la bendición, ¿sí? Pero es una manifestación de un pago inicial, hermanos, ¿sí? En el punto número 5 que detecté fue una fe genuina en la promesa, una fe genuina en la promesa. Eso lo vamos a observar en el versículo 16 al 18. Sí, ahí vemos cómo Noemí tenía claro, ¿sí? ¿Quién era vos? ¿Quién era vos? Vos era un hombre íntegro, ¿sí? Y eso le daba confianza, ¿sí? De que él cumpliera su promesa. Entonces a Ruth le aconseja tener paciencia, ¿sí? Y que debe de esperar en vos, ¿sí? Una manifestación donde Dios estaría interviniendo a su favor. Sí, eso, y a manera de conclusión, hermanos, vemos en primer lugar cómo Dios convierte una desesperanza en una restauración verdadera, ¿sí? Entonces, es ahí un llamado a que nosotros debemos de tener una fe genuina, ¿sí? En segundo lugar, ¿sí? Este pasaje, hermanos, este pasaje me llevó a la analogía, ¿sí? De Cristo como novio, ¿sí?
y cómo se manifiesta un amor genuino con la iglesia como novia, ¿sí? Entonces, ahí vemos que en Cristo y la iglesia se destaca una relación muy especial, una relación cercana y una relación amorosa, sí, que debe de experimentar santidad, lealtad, fidelidad y obediencia, hermanos. O sea, la iglesia debe de esperar, no desesperarse, ¿no? Y esto está manifestado en de Corintios, capítulo 11, versículo 1 y 2, y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, a donde Pablo le habla a los corintios. Y él dice, por favor, sopórtenme, aunque parezca yo estar un poco loco. Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Y aquí viene lo importante. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. ¿Sí? Entonces, es algo. Y en tercer lugar, hermanos, vemos así como vos le dio un anticipo a Ruth, Dios también nos ha dado un anticipo a través del Espíritu Santo, que es lo que es nuestras arras de nuestra herencia. Entonces, esta es una garantía plena de su compromiso para redimirnos también, para redimirnos, pero totalmente, totalmente. Y eso lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, a donde dice, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, el darles el Espíritu Santo, el cual ha prometido tiempo atrás. El tiempo es la garantía que tenemos el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de lo que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces, así como vos bendijo a Ruth con un adelanto de dándole el doble, también nosotros como iglesia tenemos una esperanza, y cuarto punto, que es el último, hermanos, sí, ante esa promesa, ante esa esperanza, la iglesia requiere tener mucha fe, ¿sí? Mucha paciencia y ser perseverante sobre todo para estar preparado, ¿sí? Como la novia que busca y espera la redención total de su prometido. Redención total de su prometido, la esperanza de estar participando de las bodas del Cordero. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 y 8. Dice ese versículo, alegrémonos y llenémonos de gozo y démosles honor a él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Entonces, así como Noemí le dijo a Ruth que se preparara, que se vistiera, que se pusiera lo mejor, que estuviera excelente para acercarse a vos, también nosotros, la novia, tenemos que prepararnos para podernos acercar, ¿sí? Al novio y poder participar de esa promesa de las bodas del Cordero. Pues hermano, esto es lo que yo pude estructurar. Muy bien, muchísimas gracias, hermano Manuel. En este momento, si alguien tiene algún otro comentario sobre el capítulo 3, sé que Ana también enseñó esto anteriormente. A lo mejor tiene algún comentario, un punto que también vio que podríamos añadir al capítulo 3 en breve. No sé si también José o Erenio quieren añadir algo. Tengo algunas preguntas, de todos modos, para el capítulo. Si ustedes no comentan, yo tengo preguntas.
¿Quién dijo yo? Solamente así breve. Bueno, creo que los puntos fueron cubiertos, nada más quería, digamos, a lo mejor un poquito ahondar en la parte de que lo que Noemí le está aconsejando a su nuera que era que llamara a vos a que participara como redentor y como el que cumplía la ley del levirato, ambas. Y que no era otra cosa, como lo mencionaba el hermano Manuel Narváez, no era como tal una propuesta matrimonial de Ruth hacia vos, más bien era el decirle que actuara como conforme al derecho que Dios había establecido de que fuera redentor en Deuteronomio 25 del 5 al 10. Ahí podemos ver esta parte de la redención en cuanto a las tierras, y también en Levítico 25 del 23 al 28 lo que es la ley del levirato. Pues nada más eso quería comentar. Ujú. Sí, me gusta cómo lo dijiste, no es tanto una propuesta, sino ella está diciendo, porque él quizás no piensa, ella no me va a recibir, ella está diciendo, yo estoy dispuesta si tú me propones, me dijo, dándole la vuelta, yo estoy aquí si quieres redimirme. Muy bien, hermanos, estuvieron muy buenos sus puntos también, algo que me resaltó específicamente es a Cristo aquí, pero quería preguntar todavía más, si alguien ve, el hermano mencionó que esto, la novia, el novio, es algo más en este pasaje que resalta el Evangelio, que resalta a Cristo, que dicen hay que mencionarla de pasadita. Muy bien. Sé que tienen la respuesta, no quieren sacarla. Voy a hacer una pregunta antes de llegar a eso, todavía más. Quiero preguntarles una pregunta que he tenido en mi mente toda la semana y anteriormente leyendo este pasaje, y eso es referente a Ruth misma, perdón, a Noemí misma. Obviamente en el versículo 1 muestra sus intenciones. Ella quiere hacer lo mejor para Ruth. Y a mí me gusta, como que hay un triángulo de ayuda en este libro. Ruth ayuda a Noemí, Boaz ayuda a Ruth, ahora Noemí está ayudando a Ruth y en un sentido también a Boaz. Entonces, como que hay un círculo de ayuda, me gusta mucho ese aspecto. Ella dice en el primer capítulo, el primer versículo, perdón, que era para que le fuera bien a Ruth esta situación. Pero me quedé con esta pregunta. ¿Era esta ayuda el mejor consejo que podía haber dado? ¿O era alguna demostración de que Noemí quería ayudar, pero hizo un plan que podía haber sido mejorado? Tengo esa pregunta. ¿Alguien quiere escuchar sus pensamientos? Si tú fueras Noemí, Bueno, yo creo Yo, que... adelante. adelante, hermana, adelante, adelante, adelante. Gracias. Yo creo que tanto Noemí, digo, tanto Ruth como vos y probablemente Noemí, yo no lo sé, ya tenían lo más importante en sus vidas, uy, se ¿no? congeló. Porque vemos que los es por la obra de Dios en las personas. Entonces, puedo ver eso en vos, cómo actúa desinteresadamente, puedo ver eso en Ruth, lo puedo medio ver en Noemí, y yo creo que eso era lo más importante. O sea, pudo haberse quedado la situación tal como estaba y ellos ya tenían lo más importante. Sin embargo, pues hubo este desenlace y vemos que a través de este desenlace ellos están en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no sé, quizá mi respuesta a la pregunta es, ellos ya conocían a Jehová y eso era lo más, y pudieron haberse quedado como estaba, había dicho, o pudo haber sido de una forma diferente, pero bueno, sucedió así, aconteció en esa manera y pues así vos
se animó a realizar esto que a lo mejor ya lo había pensado, pero no había. Muy bien. Hermano Manuel, ¿algo que quería decir también? Este, creo que fue lo mejor que pudo haber hecho porque Dios ya estaba obrando en su corazón en medio de la aflicción. Recordemos que ellos salieron de un lugar extraño porque se enteraron que ya había alimento en el pueblo original. Entonces Dios los estaba bendiciendo. Entonces Dios estaba obrando porque la fama no nada más quedó en donde estaban ellas, sino alcanzó otros niveles. Entonces, aquí vemos cómo en nuestra aflicción, en nuestra congoja, en nuestra parálisis, Dios obra para tener un despertar espiritual. Entonces, para mí fue un despertar espiritual el recobrar ánimos, pero por el favor de Dios. Y fue que ella nuevamente se levanta como una persona que guía a Ruth a los pies de confiar plenamente en ese Dios verdadero. Mm, Así lo veo yo. muy bien, muy bien. La razón que pregunto es, hay varios retos, ¿verdad? Ustedes lo vieron, ya sea si lo estudiaron muchos años atrás o apenas. Hay muchos retos en este capítulo en cuanto a cultura, porque es una cultura muy diferente a México, lo que estamos viendo, todo lo que está pasando aquí, incluso en el siguiente capítulo, quitar el zapato y ley del liberato y ir a la era, y todo esto es como que, bueno, ¿qué está pasando, verdad? Pero yo veo el reto a veces en un pasaje también de discernir cuando leemos sobre personajes en la narrativa, si debemos como cristianos imitarlos o evitar lo que hicieron. Ah, porque sabemos que Dios todas las cosas los usa para bien, aun cuando personas hacen todo mal, Él lo puede usar para su propósito supremo. Vemos eso al inicio con Elimelech yendo a Moab. No podemos decir exactamente qué era la razón o cómo estuvo, si de verdad era por miedo o todo eso, pero vemos que Dios lo usó para mover el siguiente paso, ¿verdad? Y lo mismo podemos leer en cualquier historia. Al final de cuentas, termina bien una historia porque Dios usa todas las cosas para bien, pero el fin no justifica los medios, ¿verdad? Romanos 3:8, Pablo habla de los que dicen hagamos males para que vengan bienes, como algo que el cristiano no practica, ¿verdad? Entonces, podríamos hablar, por ejemplo, de los hermanos malos de José. Los otros hermanos los usa Dios para que José llegue a Egipto, pero eso no significa, digamos, evitar a los hermanos de José. Dios usó la rebeldía de Jonás para que llegara a Nínive a través de una circunstancia muy rara, pero después Dios usa eso como una ilustración, ¿verdad? Un tipo, y vuelvo a eso en un momento, pero podemos decir en el capítulo anterior, capítulo 2, Ruth toma iniciativa y ella hace algo que es ejemplar para nosotros. Deberíamos imitar que ella no deja que la amargura o la situación, la tribulación la deja paralizada. En vez de eso, ayuda. Vos también es un buen ejemplo en el capítulo anterior, extiende ayuda aún más allá de lo que era el requisito de la ley. Y eso podemos imitarlo. Jesús hace lo mismo en el Nuevo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, esa es la ley. Sin embargo, Jesús va más allá de la ley, dice, si te ponen una cachetada, pues presenta la otra. Entonces tenemos que preguntarnos en cada pasaje de la narrativa si hicieron lo correcto o no lo hicieron. En el capítulo 3 los personajes están haciendo lo bueno o lo malo, por ejemplo, y eso me llevó a esta pregunta. ¿Está Noemí dando el mejor consejo posible? Y yo me pongo a pensar, me pongo en sus zapatos de ella y digo, mando a mi nuera a un lugar donde trabajan hombres, la dejo ahí toda guapa, toda perfumada en la noche y que le pida que ejerce él la ley del liberato para redimir a ella y no a mí. Y yo me pongo a pensar todas las posibles alternativas malas que pueden salir de esto. Algún hombre podía haberse aprovechado de ella. Vos, aún siendo un hombre justo, no era incapaz de caer por su carnalidad. La Biblia dice, huye de la fornicación. Y esto pone en una situación muy, muy difícil en ese aspecto. Aunque Ruth y vos no hicieran nada en toda la noche, ¿qué tal si alguien les hubiera encontrado y malentendido y arruinado la reputación
de los dos. Boaz podía haber malentendido y rechazado a Ruth por eso, pensado que ella sí vino de una manera incorrecta. Yo no, yo estudié la cultura y traté de hallar que la cultura de esto que estamos viendo, no hay un pasaje bíblico que lo pone como que la manera normal de proceder. Y eso me llevó a esta ley de la hermenéutica, la ley de, bueno, a veces se le dice así, narrativa no es normativa. La narrativa no es normativa. En otras palabras, no porque algo aparece en la narrativa bíblica significa que debemos verlo como el normal proceder para nosotros. No porque alguien hizo algo de una cierta manera y Dios lo usó para bien, significa que debemos imitarlo como un patrón, como para nosotros los cristianos hoy. Obviamente nadie de los que estamos leyendo Ruth estamos viendo este pasaje, aquí está cómo debe una muchacha proponerle matrimonio a un hombre. Obviamente sabemos que no vamos a decirles a las hermanas de iglesia, ven dónde se acuesta, descúbrele sus pies, tápate la nariz porque a lo mejor no te va a gustar lo que huele. Pero Dios soberanamente está obrando en esto a través de acciones que yo diría plenamente humanas en esta historia, porque de nuevo no hay un pasaje que dice que así se debe de pedir que se ejerce la ley del liberato. Hay muchas teorías de por qué lo hizo de esta manera. Y aún si toma la postura de que definitivamente este era el mejor consejo humanamente hablando, pues sabemos que no podemos llevar ese consejo al tiempo hoy y decir a las jovencitas de hoy que así se haga. Narrativa no es normativa, significa eso. Y yo personalmente me inclino a estar de los dos lados. En un lado digo, humanamente hablando, este plan podía haber sido hecho a la luz del día. Yo digo, humanamente hablando, ella podía haber un día en el campo dicho a vos, oye, me puede redimir, y siento que todo se hubiera acomodado. Soy de la opinión de que Dios podía haber usado eso, pero hay un lado divino detrás de esto que me empezó a pensar, bueno, pero Dios aquí lo tiene, la historia, esta historia habla de lo que aconteció, pero está hablando de lo que aconteció humanamente hablando, la casualidad, el simple suceso aleatorio de la historia, pero después nos está mostrando que hay demasiada casualidad, ¿no? Entonces, ella tiene una buena motivación. Yo diría, existe la posibilidad que humanamente hablando, ella quiere lo mejor para su nuera, pero no por eso necesariamente va a ser lo mejor. Por ejemplo, padres quieren mucho a sus hijos y sin embargo no siempre le atinan a lo mejor para sus hijos o son demasiado severos, queriendo que no caigan en ciertos pecados y los provocan a ira, o demasiados blandos y los dejan sin disciplina, o quieren que sus hijos no cometan errores y los sobreprotegen o les dan responsabilidad más allá de su habilidad. Entonces ahí Hebreos habla de que como padres disciplinamos según pensamos lo mejor para nuestros hijos. Solo Dios siempre hace lo mejor para nosotros. Y en su gracia encontramos en este capítulo que Él es bueno, aun si el plan estaba mal hecho o estaba bien hecho. Él, obviamente, y eso dijo también Ana, que lo importante es que estaba Dios ahí. Y lo importante es que Noemí está actuando en un deseo para el bien de su hija. Pero pienso que aquí entra donde Dios está. Y este es mi pensamiento, hermanos. No alego con nadie que esté en un desacuerdo. Yo creo que Dios usó este plan humanamente hablando, y pienso que podía haber sido mejor humanamente hablando. Pero digo, divinamente, Ruth es un tipo, y lo dijo el hermano Manuel, es un tipo de Cristo. Y yo me puse a pensar en la manera que nosotros debemos acercarnos a nuestro Redentor, y dije, bueno, pero en realidad ella quizás podía haber llegado con voz en el día y haber dicho nomás, acéptame. Pero hay un sentido en que esto me ilustra el pecador que cae a las rodillas de Cristo en plena oscuridad, en necesidad, en desesperación, y encuentra la salvación. No creo que puedes llegar a la salvación sin doblar rodillas, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, y arrepentimiento va dentro de esa fe. Entonces yo creo que Dios está soberanamente acomodando esta historia para ilustrar a su hijo, así como Jonás. Diríamos, Dios podía haber hecho algo con Jonás sin que estuviera en el pez, pero el pez ilustra algo después de su hijo. Podríamos hablar de Abraham.
Abraham, Dios no necesitaba mandar a Abraham a matar a su hijo para ver si de veras tenía fe en él. Dios todo lo sabe, sabe el futuro de antemano, pero todo apuntó a su hijo. Entonces, a veces las circunstancias que nosotros vemos humanamente hablando tenían un propósito tipológico, como dicen por ahí. Y eso es lo que estamos viendo aquí, que Dios está ilustrando algo a través de esta historia, sea que fuera la mejor opción o no la mejor opción, Dios obró. Y creo que la manera que Paul responde muestra que él no estaba al 100 creyendo que era el mejor plan, porque él responde diciendo, no, no quiero que sepan en el versículo 14 que vino mujer aquí a la era, o que vino mujer aquí al campo. ¿Y por qué no quiso que lo supieran? Bueno, nosotros todos podemos imaginar todo el chisme que se armaría. Imagínate el día siguiente, llega con el fulano que puede redimir a Ruth y oye, ¿quiere redimirla? Y alguien dice, vos estaba con ella anoche solitos allá en el campo, quién sabe qué hicieron. Entonces parece que él toma una decisión, no la deja ir a casa inmediatamente, quizás por peligros, la deja acostarse a sus pies, como dijo el hermano Manuel, algo que muestra que no hubo nada de intimidad ahí, no hubo nada inapropiado, indecoroso. Pero en la mañana temprano él dice, mira, ve, aquí está comida, regresa a casa, no hables de esto con nadie, yo voy a resolver esto mañana. Y yo personalmente pienso que él sintió que el plan era medio incómodo también para él y peligroso, pero no por eso Dios no usó todo este plan para el bien. Pues ese es mi pensamiento. Si alguien quiere comentar algo más, si no, tenemos que continuar con lo que sigue, ¿verdad? Pues en ese caso, a ver, deja ver, hermano José y Erenio, ¿qué les tocó a ustedes? ¿El capítulo 3 o el capítulo 4? José primero. Y el 3 y hermano Erenio. Hermano Erenio, ¿te tocó el capítulo 4 o te tocó el capítulo 3? El 4, hermanos. El Ah, muy 4. bien. Muy bien, entonces ahorita en unos 2 minutitos empezamos con repasar rapidito. Pero ¿hay alguien que quiere dar algún punto adicional al capítulo 3 antes de proceder que todavía no hemos tocado? ¿O alguna opinión sobre esto de Noemí todavía? De nuevo, yo sé que ustedes son estudiantes de la palabra y tienen el Espíritu Santo de guía. Yo nomás doy mi opinión también, pero si alguien tiene algún punto de vista adicional, ahorita es el momento. Muy bien, entonces, hermano Erenio, si nos ayudas, que eres el único que le tocó 4, así que ni siquiera vamos a aventar un volar. A ti te toca exponer en 15, 20 minutos máximo el capítulo 4 y luego vamos a regresar. Y si alguien tiene información adicional o algo que vieron que podría ser de apoyo para nosotros entender mejor esta historia, entonces ahí podemos opinar. Hermano, si gusta empezar. Amén, hermano. A ver, a ver. Bien. Bien, hermano, a mí me tocó estudiar el capítulo 4 y, y lo que pude estudiar, algunos puntos que pude rescatar de acuerdo al capítulo. Primeramente, el primer punto es hablar acerca del encuentro que tuvo vos y su pariente, el pariente cercano, ¿no? La Biblia menciona que pues vos ya había decidido resolver la situación, así como le había dicho a Ruth, que ese día tenían que resolver la situación con respecto a la redención. Bien, entonces los primeros dos versículos habla acerca del encuentro que tuvo vos con el pariente cercano y dice la palabra de Dios que subió vos y habla de un lugar, un espacio donde normalmente se reunían, era el lugar donde se discutía algún tipo de cuestión de esa naturaleza, es decir, algún contrato, algún convenio, algún acuerdo. Y y ahí estando pues
es algo que a lo mejor vos ya sabía que por ahí va a estar esa persona, que por ahí va a pasar. Entonces dice la palabra de Dios que llamó, cuando iba pasando, llamó a al pariente cercano a ese lugar y igual mandó a traer 10 ancianos que estaban por ahí, 10 ancianos como testigos y el pueblo. ¿Con qué finalidad? Pues para deliberar este asunto, ¿no? Entonces, vos empieza a decirle a esta persona acerca de Noemí. Le dijo, pues Noemí, pues ya regresó del campo de Moab, entonces, obviamente por la situación de Noemí, pues es viuda y Ruth, entonces Noemí ya estaba vendiendo parte de las tierras, parte de la heredad que le pertenecía a Elimelech, es decir, que al familiar, ¿no? Entonces, ahí la pregunta fue directa, ¿no? Le dice, le pregunta, ¿deseas, quieres redimir estas tierras? ¿Quieres redimir a Noemí y su nuera? Entonces, en un primer momento, la respuesta que dio esta persona fue positiva. Dijo, sí, redimiré. Sí, estoy dispuesto a redimir, a comprar, ¿no? Las tierras. Pero como igual, vos tenía en mente, ya tenía planeado, ¿no? De que él quiere ser el redentor, le recuerda también a esta persona que si iba a redimir a Noemí, a Ruth, entonces también tenía que tomar a Ruth como esposa, ¿sí? Era la otra parte, pues, ¿no? Ya vimos que parcialmente esa persona lo acepta, pero cuando le hace ver que también es necesario tomar a Ruth como esposa, ahí este pariente pues dijo, no, o sea, rechazó redimir completamente y todavía le dice, pues le cedo el derecho para que usted lo pueda redimir. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que era el siguiente pariente cercano que seguía, ¿no? Entonces, y como muestra de este convenio, de ese acuerdo, pues se quita el calzado, ¿no? Según la tradición, según la costumbre que tenía en ese entonces, cuando había ese tipo de convenios, contratos, entonces la persona tiene que quitar sus zapatos, su calzado y dárselo a la otra persona, ¿no? Entonces, de esta forma llegan a este acuerdo y vos pues lo anuncia, ¿no? Y redime y pone de testigos a los ancianos y al pueblo de este contrato, de este compromiso. Digamos que es el segundo punto, lo que es la redención. El primer punto fue el encuentro de vos y su pariente, el versículo 1 al 2, y la redención fue del versículo 3 al 8, donde sostienen esta plática, esa negociación, y al final termina el pariente cercano cediéndole los derechos a vos. Entonces, y de ahí, el acto seguido, el tercer punto, es vos toma a Ruth como esposa. Entonces, obviamente ya teniendo este acuerdo, pues lo que sigue es, o sea, Ruth, vos redime y también toma a Ruth como esposa. Y de ahí dice la palabra de Dios que pues vos tuvo relación sexual con su esposa y de ahí tuvieron un hijo. El nombre del hijo que tuvieron fue Obed, ¿sí? Obed. Entonces, vemos que aquí empieza a fructificar esta relación, claro, siguiendo dentro del plan de la voluntad del Señor, es como se empieza a caminar, se empieza a echar a andar, se empieza a avanzar el plan de Dios en la vida de vos y Ruth, ¿no? Entonces, en el versículo 14 al 16, vemos que Noemí es recompensada, es bendecida, ¿sí? Vemos que al principio de la historia, eh, cómo Ruth empieza y su familia empieza a tener dificultades, carencias, a pasar hambres, y cuando regresan de Moab, igual Ruth llegó con una amargura en el corazón, triste, deprimida por la situación, por la tragedia que había vivido. Entonces, a partir de este momento, a esa altura, pues
vemos que Dios empieza a recompensar, empieza a bendecir a Noemí. Hay gozo. ¿Por qué? Porque con el nacimiento de este niño, con el nacimiento de Obed, de este nieto, pues es gozo, representa gozo para Noemí. Incluso las mujeres igual le decían, ¿no? Dios hizo que no te faltase algún pariente, Dios quiso que no te faltase algún restaurador de tu alma y un sustentador en tu vejez. Es decir, que vos vino a restaurar esta familia y vino de alguna forma a ser responsable y sustentar a Noemí y a Ruth, ¿no? Entonces, también vemos en la vida de Noemí ese gozo de disfrutar de un nieto. Tan es así, la Biblia dice que hasta fue, digamos que, no, cuidadora, ¿no? Del nieto, del niño, ¿cómo le llaman los que cuidan los niños, ¿verdad? O sea que tuvo ese privilegio de tener, de abrazar, de tener entre sus piernas a su nieto y de poder cuidarla como una niñera, ¿no? Y dice la palabra de Dios, pues es un privilegio, es un gozo que de alguna forma le es retribuida a Noemí a comparación de lo que había estado padeciendo, viviendo, ¿no? Sufriendo. Bien, entonces, después de eso, el otro punto es acerca de la genealogía, ¿no? Habla de las generaciones en el versículo 18 al 22. Ahí vemos que en esa lista lo que podemos recalcar aquí es que muestra cómo el hijo de Boz y Ruth y fue el abuelo de David, quienes forman el linaje del Mesías, de Cristo, ¿no? Entonces, ahí menciona desde Fares, Hezrón, Ram, Aminadab, Nazón, Salmón, Boz, Obed, Isaí y David, ¿no? Entonces, muestra cómo el hijo, ahora sí que el hijo de Noemí, formó parte, digamos, del linaje de David, ¿no? Del linaje mesiánico. Bien, entonces, lo que pude sacar como algunas enseñanzas de esta historia, de este capítulo, en primer lugar, vemos que Dios puede cumplir su plan en nuestra vida aún cuando nos enfrentamos a algunos asuntos, procesos legales, situaciones difíciles, ¿sí? Porque al final de cuentas, esta parte que tuvo que pasar vos y Ruth también fue como una cuestión legal que ellos se tuvo que deliberar, ¿no? Bien, entonces, también veo que el pariente cercano, que pues ahí no menciona su nombre, representa la ley y vos la gracia, ¿no? Por la misma cuestión legal, este pariente cercano, no, pues no voy a aceptar porque puedo afectar la herencia de mis hijos, puede llegar a tener problemas, o sea, cuestiones legales, ¿no? Pero vos, así como comentaban hace un rato, ¿no? Fue más allá de la ley, ¿sí? Vos tenía esa disposición, vos ya tenía planeado, guiado por Dios para ser el redentor de Ruth. Entonces vemos que representa la gracia de Dios porque redime y el otro, por cuestiones legales, no quiso redimir. Bien, el tercer punto, Ruth representa la figura de los gentiles y vos representa la figura de Cristo, ¿sí? Porque igual como boda, ¿no? Lo que comentaban hace un ratito el hermano Manuel acerca de la boda del Cordero, ¿no? Entonces, en esta boda, pues se une Ruth y vos, ¿no? En el enfoque cristiano que nosotros le damos, pues es el pueblo, la iglesia, ¿no? Y Cristo. Al final vamos a disfrutar de esa gran boda, ¿no? Del Cordero. Bien, entonces de alguna forma Ruth está representando a ese pueblo gentil y vos representa la figura de Cristo. Bien, la otra enseñanza es que la restauración de Dios en nuestra vida puede quitar la amargura del pecado. Esto es de acuerdo a lo que nosotros hayamos pasado, hayamos vivido. Eh, Cuando Dios quiere restaurar nuestra vida, lo hace de tal manera que nosotros olvidamos lo pasado, lo vivido, lo sufrido, ¿no? Entonces, en vez de amargura, pues hay gozo, hay contentamiento, hay bendición en nuestra vida.
Y el último punto que yo le puse acá es que algo que puse acá, igual estuve un poco leyendo, también dice que la inclusión de una moabita en la genealogía de Cristo nos enseña que Dios incluye a todas las personas en su obra redentora, o sea, en su plan de salvación, pues no sabemos que pues estaba prohibido, digamos, que se casara, que el pueblo de Dios pues se uniera en matrimonio con alguna persona que no fuera de su pueblo, ¿verdad? Entonces, pero al hacer esto, al incluir a una moabita, digamos, pueblo, por decirlo así, enemigo de Dios, entonces, esto nos trae como enseñanza de que pues dentro del plan de Dios caben todos, pues no importa el origen de las personas. Hoy en día la salvación que nosotros predicamos a la gente, pues no importa de dónde son, de qué culturas, o si vienen de algún grupo religioso, si ellos aceptan a Cristo como Señor y Salvador, pues la salvación es para ellos también, ¿no? Entonces, ya para finalizar, lo que puse como conclusión es al aplicar cada una de estas enseñanzas en nuestro diario vivir, nos ayuda a fortalecer nuestra fe y la confianza en Dios, comprendiendo además el plan de salvación que tiene con el mundo actual. Amén, hermano, es parte de lo que pude sacar de este capítulo. Muy bien, pues hicieron muy buen trabajo los que han expuesto, estoy seguro que los que no también tienen ahí, pero vamos a dar chancecitos si alguien quiere mencionar algo más. O sea, estamos volando, el hermano estoy seguro que podría haber dado una hora de mensaje sobre el último capítulo, igual el hermano Manuel sobre el capítulo 3 o otros estamos agarrando por encimita, pero si alguien más tiene algo que quiere mencionar, que sería de ayuda para nosotros comprender todavía más el pasaje. Ahorita es el momento. Okidoki, significa que quedó tan claro, hermano, que todos ya tenemos las respuestas, o quedó tan confuso que no sabemos qué preguntar. No se cree, no se cree. Este, quedó bien. Nomás de pasadita, no sé qué estudiaron ustedes referente al fulano. Bueno, así dice la Reina Valera, pues no menciona específicamente su nombre, amigo, dicen otras traducciones, ¿verdad? Pero, y hermano, usted, Erenio, mencionó también esto, que él no quería pasarlo por razones, no quería tomar o redimir por razones, que él tenía. Pero ¿qué encontraron Eh, específicamente de cómo arruinaba su herencia? Esto o por qué lo declinó. Primero estaba totalmente de acuerdo y de repente mencionan a Ruth y se vuelve en su contra. No sé si quiere. eso, eso iba a mencionar, hermano. Obviamente vos dio la oportunidad y en un principio el pariente aceptó, pero ahí se ve claramente que es muy materialista, Mm, porque él se interesó por la ujú, herencia de Noemí, pero cuando ya él replicó, Vos replicó y le aclaró que no nada más se trataba de las tierras, sino también de que redimiera a la viuda, que se casara con ella. Entonces ahí fue a donde él declinó, ¿no? Entonces vemos el ser materialista y el ser espiritual. Aquel que persevera, vos luchó, perseveró, porque pues, ya tenía claro en su corazón, sí, que más bien Dios obrando en su corazón para redimir a esta familia. Entonces, así debemos de aprender. Cuando se es materialista, muchas veces nos interesa algo que es pasajero, ¿sí? Y a nosotros nos debe de interesar lo que es eterno. Es lo que... muy bien analizado. Efectivamente, el primer caso, él ve una ventaja para él. Él toma los terrenos de Noemí, Noemí no tiene hijos, eso se iba a absorber a su herencia de él, entonces él saldría ganando. De otra manera, él obviamente si tuviera hijos Noemí,
y aun si no tuviera hijos, cada año de júbilo tenía que regresar y tendría que redimirlo otra vez, pero en algún momento se absorbería. Mientras que cuando entra Ruth a la historia, ahora Ruth, primer hijo que tiene, va a ser, vamos a decir, representante de Elimelech y de Malón, y ya no regresa la herencia con él. Si tiene más hijos después de eso, ellos tendrían que repartir lo que pertenecía a este señor, más lo otro pertenecía totalmente al otro, entonces él podría salir perjudicado. Y él se interesa más, como dijo el hermano Manuel, en lo material. Dice, no, yo no voy a hacer ese favor a ese grado. Y ahora entendemos, quizás algunos comentarios decían, quizás él ya tenía hijos. Y en ese caso creo que no era prudente para hacerlo por varias razones, se dan moralmente y de otras. Am, pero, pero lo que encontramos es que él se hace para atrás y vos no, él ve esto como una gracia y una oportunidad de servir todavía más allá y ayuda a Ruth y él mismo levanta descendencia de su propia sangre que viene corriendo hasta la persona de Jesucristo. Entonces, todo esto muestra cómo la gracia de Dios Jesús nos alcanza, no por lo que ofrecemos, Él termina perdiendo para redimirnos a nosotros en un sentido verdadero y nosotros entendemos que nosotros ganamos todo el beneficio es para nosotros, que Él nos redime. Yo sé que obviamente nosotros respondemos en amor y adoración, pero de todos modos, ¿qué ofrecemos nosotros que no nos ha sido dado por Él? Muy bien, ¿algún otro comentario sobre eso? No, nada más agregar a lo que usted mencionó, hermano. No debemos de perder de vista y el hermano que nos ayudó a analizar parte de Génesis, vimos cómo debemos de tener claro el plan y propósito de Dios. O sea, Él va a cuidar ese plan y propósito a pesar de que nosotros los seres humanos cometemos errores, a veces queremos hacer nuestra voluntad y muchas cosas que ponen en riesgo ese plan. Pero Ujú, Dios se mantiene firme y aún con nuestras debilidades, Él endereza siempre el camino. Y ujú. la descendencia que usted mencionó viene a caer en David. Amén. Entonces, eso es importante que lo tengamos en claro. Ujú. Muy bien, gracias, hermano Manuel. También otra cosa que veo aquí, de nuevo, la soberanía yo lo veo en varias cosas en el libro de Ruth, pero uno es lo que dice Jesús, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, en un sentido el matrimonio yo creo que nos muestra algún ¿cómo diría? Un acertijo hacia la soberanía de Dios, pero no solamente eso, el versículo 13 dice que cuando él se llegó a ella, cuando tuvieron relaciones, Dios le dio que concibiera. Entonces, de nuevo, vemos la soberanía de Dios sobre la concepción, algo muy importante hoy en día que gente habla de abortos y todo eso. Dios realmente está en control de eso, Él todavía manda sobre eso. Y podríamos deducir de eso también palabras que quizás animarían a una hermana que no ha podido tener hijos, porque a veces hay uno de cada tres parejas, ahorita uno de cada tres matrimonios tienen dificultad por ese lado. Y Dios tiene un plan y muchas veces batallan mucho antes de tener un hijo y tienen que descansar en que Dios tiene poder sobre eso. Varias veces en la Biblia dice todo, que Dios todo lo puede hacer o que no hay nada difícil para Dios. Y curiosamente, en muchas de las veces que aparece está en el contexto de tener bebés, en el contexto de Abraham y Sara, en el contexto de creo que Elizabeth y Zacarías, en el contexto de varios que no pudieron tener. Entonces hay que recordar, Dios es soberano y Él tiene un plan y de nuevo, igual como todas las demás tragedias que menciona anteriormente, si alguien está viviendo la dificultad de enfrentar esa lucha o está buscando marido y tiene miedo que Dios no va a proveer, tienen que seguir el ejemplo de Ruth, tienen que seguir el ejemplo de esforzarse por hacer lo que quieren, ser mujer virtuosa y esperar que Dios dé, o un hombre igual, puede ser que tenga la lucha también. Y se me hizo interesante, antes de terminar, porque ya nos pasamos un poquito, empezamos creo que como unos 3, 4 minutos después, por eso no he terminado, pero
Dice que Boaz en el capítulo 2 versículo 1 era un hombre rico. Luego dice en el capítulo 3 que todo el pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. Cuando ella le pone eso, el versículo 11. En el capítulo 4 dice que seas ilustre, que seas ilustre como ah, en Efrata. Estoy usando las palabras que aparecen en la Reina Valera 60, pero cada uno de esos versículos tiene algo en común, que es la misma palabra hebrea. Ilustre, rico y virtuoso aparecen todos traducidos de diferente manera por el contexto en que se encuentran, pero vienen de la misma palabra. Y se me hizo curioso, Ruth no tenía riqueza física, pero lo que resalta es esa riqueza espiritual, esa riqueza de carácter. Y vos, cuando él dice que él es rico, realmente era un hombre rico en dos cosas, rico en todas sus posiciones, pero también era un hombre justo, un hombre rico en virtud también, y el pueblo reconoce eso, y de verdad, desde ese día en adelante, él no lo sabía. Cuando ellos dijeron que fueras ilustre en Éfrata y seas de renombre Belén, él jamás podía haber adivinado que hasta la fecha, 2000 años después, en México estamos relatando su historia. Y de nuevo, Dios usa un pequeño pueblo Belén, Dios usa unas personas comunes, Dios usa circunstancias no siempre de las más ideales y logra mover el transcurso de la historia para toda la humanidad. Entonces nunca dejemos de recordar que Dios puede usar nuestras vidas. No sé dónde sirven ustedes, hermanos, pero quiero animarlos a seguir adelante sabiendo que Dios puede hacer un movimiento ahí que impacta a todo el mundo donde ustedes están trabajando, y Ruth nos muestra que Dios obra en todo esto. Y cuando hacemos planes, no siempre vamos a saber la mejor plan, pero si estamos confiando en Dios y tratando de hacer las cosas como Él le agrada, podemos confiar en que Él va a dar las cosas a su tiempo según su perfecta voluntad. Pues necesito nomás decir, para acabar, de tareas, necesito que me manden las tareas que han hecho para que yo pueda reportar esto. Gracias por atender con nosotros este curso de Ruth. Espero que el Señor bendiga sus ministerios y use este pequeño libro para algo. Y nomás seguirles echando ganas allá, seguirle echando ganas allá en sus pueblos, y, y que el Señor sigue bendiciendo sus ministerios. Si un día andan acá en Jalisco, pues nos buscan para conocernos en personas. De verdad ha sido un privilegio para mí. Hermano, muchas gracias. Una pregunta, hermano. ¿Las tareas se refiere a los cuestionarios? Sí, si me pueden mandar los dos primeros cuestionarios, si los escribieron, mándame los cuestionarios, y los que le tocó capítulo 3 el bosquejo que hicieron, y los que les tocó el capítulo 4 el bosquejo que hicieron. Y obviamente la hermana Ana sabe de quiénes asistieron y quiénes no, y por qué, y algunas otras cosas que pasan alrededor de eso, pero eso lo mantiene el control ahí en Predica Vida para saber el compromiso y el trabajo que han hecho. Entonces, lo único otro, algo se me ocurrió y ya se me fue. Hermano Manuel, creo que tú estás encargado de la grabación ahorita, no sé, está grabando, pero cuando Ana tuvo que salirse del grupo porque su internet falló, creo que a ti te había puesto en el control de eso, para que le pongas alto ya. Está bien, hermano. No sé si aparece ahí abajo de la pantalla. ¿Finalizar la reunión para todos? Finalizarla. No, ese es terminar todo el video, pero la grabación está casi a pura medias abajo. Creo que tú Mm, tienes el control de eso. no, no, no me avisó, hermano, pero ¿cómo le hago? Detener el Quizás, video. Detener el ahí, video. sí, de Oh, tener, ese fue nomás tu pantalla. Si no, se acaba solito cuando cambiamos y terminamos la sesión completamente. está bien, hermano. Muy bien. Disculpa. No, no pasa nada. De todos modos, va a quedar grabada, creo. Tengo entendido que sí va a grabarse bien. Muy bien.